una clasificatoria del premundial de Qatar, jugar contra México, Costa Rica y Estados Unidos. Y yo, por ejemplo, he venido aquí a Ushuaia con el objetivo ese de jugar un playoff. Sí que es verdad que el Atleti B van en avión. Yo siempre aspiro cada año a intentar subir de categoría. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Termómetro del Fútbol, a Charlando con Promesas. Hoy tenemos la 14ª entrevista con un internacional dominicano, con Brian López. ¿Qué tal, Brian? Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? También juega en el Ursaria y vamos a empezar ya la entrevista con la primera pregunta que siempre hago. También vamos a tratar sobre todo el tema de la selección, que va a ser algo así como más novedoso y que vamos a traer también la semana que viene otro internacional con su país. Y la primera pregunta, Brian, es si consideras que has tenido un camino difícil hasta la fecha y si ha sido así, algunos momentos duros o obstáculos que te has encontrado. Sí, bueno, al final la gente que juega fútbol sabe que es difícil. Tengo 22 años y de la etapa juvenil ya se vuelve todo más serio. Si no aprietas, no estás en buenos equipos y no destacas en tu equipo, pues al final llegar a tercera división, que tampoco es una categoría muy alta, y a nivel de ser internacional, pues tienes obstáculos que se te complican, pero al final tienes que salir adelante e intentarlo hacer lo mejor posible, sobre todo mentalmente, ser fuerte. De cara a esto del tema de la categoría, me interesaba bastante y por eso te iba a hacer la pregunta con un sentido de si hay alguna persona que dudara de ti, básicamente porque, como bien estuvimos hablando detrás de cámaras, hasta que no llega la etapa juvenil, incluso cuando fichas por Sabadell, no ibas a jugar en principio en una división, una categoría demasiado alta de juvenil, ¿no? Mira, esta pregunta me gusta porque al final la gente no cree que vayas a llegar. O sea, tampoco es que haya llegado a segunda o primera división, pero estoy metido en el ajo para intentar llegar. Pero cuando yo era cadete, que pasaba a categoría juvenil y tal, la gente dice, bueno, ¿y qué tienes pensado hacer en un futuro cuando dejes el fútbol? Eso con 18 o 20 años, que la gente se pensaba que iba a dejarlo, porque a lo mejor no servía, era malo, lo que sea. Y yo siempre me acuerdo de eso, que al final la gente no cree que vaya a llegar o vaya a cobrar del fútbol. Y eso es una cosa que siempre tengo en mente para seguir avanzando y superarme cada día para intentar llegar. Al final son objetivos que te pones, el que la gente no confíe y tú ser el primero en confiar en ti mismo e intentar llegar. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue tu fichaje por el Sabadell y en principio en qué categoría ibas a jugar en juvenil de primer año y cómo fue pues pasar por Peña Deportiva y Cornellá? Sí, bueno, al final yo estaba en cadete Cornellá, estaba en categorías de primera división cadete de primer año y en preferente cadete segundo. Y al fichar al Cornellá y al fichar en el Sabadell no me imaginaba que fuera a llegar tan alto, pero estar en el Sabadell ya por nombre crees que puede llegar. Y el primer año que fiché allí me fichó el director deportivo de allí, me dijo que estaría en primera división, en la categoría más baja que tenía, que era Juvenil C, y si hacía buena temporada, buenos entrenamientos, destacaba en el equipo y tal, pues iría subiendo al B y al A. A partir de ahí me tiré media temporada en primera división y vieron que estaba destacando, me estaba implicando mucho en los entrenamientos y se notaba que no era muy bueno. En aquel entonces había un equipazo y tampoco destacaba mucho, pero vieron que de central se notaba la diferencia con los demás y decidieron subirme a mitad de temporada con el juvenil de preferente, que estaba sufriendo un mal momento, estaba en descenso y tenían que intentar salvarlo como sea. A partir de ahí, en preferente, me pusieron un partido, lo hice genial y lo jugaba todo. En segundo año de Sabadell decidieron subirme al División de Honor, que acaban de ascender de Nacional, y fue una etapa muy complicada porque estábamos muy mal en la categoría, íbamos últimos, muy pocos partidos ganados, por no decir ninguno, y el entrenador decidió de que yo no debía jugar, de que habían jugadores por delante míos, era una etapa complicada, mentalmente estaba hundido porque no jugaba nada, no confiaba en mi entrenador, y entonces me salió en enero la oportunidad a través de un representante irme a Ibiza a jugar en un equipo que está en Nacional, van primeros, están intentando competir con Mallorca y equipos filiales que están arriba para ganar el campeonato y decidí irme.
a probar una experiencia, a jugar, a tener sobre todo muchos minutos y la aventura pues me salió bien, quedamos campeones y en Nacional y ascendimos a División de Honor. Y por último, en tercer año de juvenil me salieron varias ofertas. Estaba el Belviche, que acaba de subir si no me equivoco, estaba el Peña Deportiva mismo de Ibiza, estaba, ¿qué más? El Cornellá y no me acuerdo si era otro equipo. Y yo, sin pensármelo mucho, no dudé en ir al Cornellá. Al final, el Cornellá tiene primer equipo que está en segunda B, que siempre está luchando en playoff y tal. Y dije, bueno, voy a probar suerte en Cornellá, que confiaban en mí y me dijeron que iba a jugar y tal. Y si lo hago muy bien la temporada, a lo mejor me suben para el primer equipo. Decidí ir a Cornellá último año de juvenil y a ver qué tal salía todo. Pues la verdad que es muy interesante, por eso lo que te comentaba y como tú mismo lo dijiste, que varias personas llegaron a decirte, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Porque llega una etapa que teóricamente, si parece que no estés en un equipo top o en una categoría, no tanto la categoría, porque sí que es cierto que si a lo mejor estás en cadete de primer año, en un buen equipo como un Hospitalet de un Cornellá, pues a lo mejor la gente como que lo ve más probable, o si en este caso estás en un Cornellá, pero estás en una categoría baja, como que tal vez no lo ven tan posible, más allá de que la temporada que viene, pues a lo mejor hacen cribaje y no te puedan llegar a coger. Claro, tú comentabas ese año en el que estás en Sabadell, División de Honor, y ya el entrenador deja de confiar en ti. Esos pequeños baches, como comentaba Paul Jiménez, ¿cómo llegas a superarlos? Tanto de estos momentos a nivel anímico, de desmotivación, ¿cómo los superas? ¿Cómo lo afrontas? Mira, esa pregunta me ha marcado porque al final esos baches son complicados. Ahí una persona tiene que estar muy fuerte de mente y seguir luchando para mejorar y cada día progresar él mismo, porque ahora mismo estoy en una situación que el club donde estoy ahora está muy bien. Tuve lesión y estuve un tiempo sin jugar, estuve un tiempo que no confiaba en mí para entrar en el once y tal, y al final son baches que son complicados. Allí en Sabadell sí que es verdad que no jugaba, pero estaba en mi casa. Tenía a mis amigos, mi familia, y quieras o no te ayudaban a superar ese bache y dejar de pensar en el fútbol. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy fuera viviendo solo y son baches que lo tienes que afrontar tú solo. Y mentalmente tienes que ser muy fuerte de cabeza para superarlos. Y al final lo que te toca, lo que tienes que pensar para el día de mañana es, si no juegas, esfuérzate, trabaja, ves al gimnasio, cada día ser mejor en lo que tengas que hacer y dale motivos al entrenador para que te ponga. Si en cambio agachas la cabeza, te enfadas, dejas de entrenar bien porque no te ponen y dejas de hacer lo que tienes que hacer, no te va a ver ni el de fuera y el entrenador confiará menos en ti. Al final yo cambié el chip ese y lo que estoy haciendo ahora mismo es entrenar como el que más, ir al gimnasio cada día, intentar hacer los mejores entrenamientos de mi vida y si no juego aquí en este equipo, el que me esté mirando desde fuera el trabajo que hago dentro, pues a lo mejor lo valorará y en un futuro quizás lo aprecian ese trabajo y aparte, si en cualquier momento te llega el momento de que tienes que jugar por una sanción, una lesión o lo que sea, si trabajas para ti, vas a estar preparado. En cambio, si dejas de hacer lo que tienes que hacer, de trabajar, de ser pasota, de lo que sea, no estarás preparado. ¿Confiaste siempre en ti mismo? Si te digo la verdad, no, porque sí que es verdad que hasta un punto que fue hace poco, había momentos de bajones que, que yo me encerraba a mí mismo y no confiaba en lo que sabía hacer. Y a veces si fallaba un pase, por ejemplo, filtrado, y, y no estoy jugando, no estaba jugando en el equipo y encima lo fallaba, como que me enfocaba más en mí y me rayaba más y eso hacía que fallara más. O sea, no intentaba de corregir para la siguiente, sino al fallar como que me hundía más y era muy complicado salir de ese bucle, por así decirlo. O sea, la mentalidad sí que es cierto que te ha jugado un papel, a lo mejor también has tenido que tú también madurar, como bien hemos comentado, porque decides marcharte fuera de casa y al final estás solo, o sea, si te sigues comiendo la cabeza, lo único que puedes hacer es ir a peor, o sea, llega un momento, ¿no?, que tienes que poner un punto, cambiar ese chip, esa mentalidad, que entiendo que también te la han dado varios compañeros veteranos. Pues, sinceramente,
Yo lo que he aprendido estos años de fútbol amateur, desde que salí de juvenil, es que nadie te va a ayudar. Ningún compañero va a mirar por ti. Yo no sé si en categorías superiores sí que lo hacen o no, pero estos años que están en diferentes equipos, cada jugador mira por él mismo. Si ven a un compañero mal, a lo mejor le dice, oye, ánimos y a seguir trabajando. Pero no es eso de que se enfoque en ti y te ayude a salir de ese bache y que mejores. Al final, cada uno mira por sí mismo y ser el mejor en su ámbito. Y si uno está mal, el otro se aprovecha de esa persona esté mal. Y yo eso es lo que he aprendido estos años en tercera división, sobre todo, que al final cada uno mira por sí mismo y no te van a ayudar. Y ese cambio de chip también a mi favor es lo que hace que mejore día tras día. Tenemos, cuando llega esa etapa amateur, llegará, ya luego comentaremos también en tu primer año de amateur, porque llega la llamada también de la selección, tras años sin ir, pero me quiero centrar ahora mismo. Estás en primer año amateur, Sans, luego también pasas por Horta, luego marchas a Andalucía, al Atlético Porcuna, en este caso en Jaén, y ahora mismo estás en Ursaria, en Madrid. Son hasta 3 comunidades autónomas distintas, 3 ligas también diferentes, además en tercera, que a veces hay cierta agrupación, ¿no? Puede ser Cataluña y Baleares, por ejemplo, pero en categoría de tercera división, ¿ves algunas grandes rasgos, grandes diferencias entre estas 3 comunidades? Los estilos de juego, por ejemplo. Pues la verdad que se lo noto y lo veo mucho. Al final, sí, es lo que tú dices, está o sea, en tres Comunidades. grupos diferentes. Sí, entre grupos diferentes y al final yo las veo, las diferencias las veo. Además, como jugador tienes que verlas y notarlas mucho. En Cataluña sí, tengo que decir, bueno, primero de todo, los campos de Cataluña son horrorosos de tercera división. O sea, están mal cuidados, son muy pequeños, te votan 1000 veces, pero técnicamente Cataluña y tácticamente yo creo que es una de las mejores ligas de España, de tercera división. En Madrid los campos están la mayoría mucho mejor que en Cataluña, por ejemplo, y hay muchos jugadores técnicos que individualmente son buenos, pero tácticamente muy desordenados. Y yo veo como que hay mucho nivel, mucho más nivel en Cataluña que en Madrid, por ejemplo. Y eso que en Madrid hay muchos filiales en tercera división. Está el Rayo B, el Atleti B, está el Alcorcón B, el Fuenlabrada. Hay muchos filiales que tienen mucho nivel. Pero yo creo que en Cataluña se compite mucho mejor a nivel táctico-técnico. Y en Andalucía, yo lo que veo allí es que hay mucho físico y también, obviamente, jugadores con mucha calidad. Y allí el nivel es muy alto, exigente sobre todo en todas las facetas. Allí, en cualquier fallo que cometa un jugador, se nota a la hora de defender. Que si es un fallo grave, pues a lo mejor acaba en gol. Allí no se rodean con un fallito, bueno, me lo puedo permitir. Pero yo creo que de las tres comunidades la más completa en sí es Cataluña y después Andalucía. Yo creo que la de Madrid ahora mismo estando aquí es la más floja de las tres. Y eso que hay muy buenos equipos. Claro, eso también a veces lo que me sorprendía, que había bastantes, eso, filiales, pero incluso en Madrid los filiales están en categorías como bastante bajas a veces, o sea, no están en ciertas categorías como estamos viendo en una primera ref, que tal vez pues sí que está ya el Barça B o incluso la Real Sociedad B que ya está en segunda, pero por ejemplo en el caso del Madrid, pues veo al Real Madrid, pero luego los otros filiales de otros clubes también bastante potentes que están en primera además o en segunda, que hay más equipo que más equipos catalanes les cuesta más? ¿Tú crees que es porque también hay cierto uso o uso repetido de que cojan a jugadores del filial para subirlos al primer equipo? ¿Por qué crees que sucede eso de que no hay tanto movimiento? Pues la verdad que no tengo ni idea. Yo como experiencia lo que te puedo decir al final que los filiales compiten, pero son juveniles, son prácticamente jóvenes, juveniles y tal, y los demás equipos son veteranos con experiencia en la categoría y saben cómo pillar a los juveniles. Sí que es verdad que el Atleti B van en avión, que van primeros y tienen las de subir primerísimos, y los demás, los restos de filiales sí que son bastante flojos, por así decirlo, que tampoco son muy flojos, pero no son lo que deberían ser para los equipos que tienen en primera o segunda división. Claro,
ahora mismo que ya has pasado varios años en la categoría en tercera división, ¿qué aspiras tanto a nivel de club, a nivel de la entidad, como a nivel personal? Pues yo siempre aspiro cada año a intentar subir de categoría, a intentar tener los máximos minutos posibles, el mejor juego posible individualmente y sobre todo mentalmente ser fuerte en cada situación que me toque vivir. Este año, por ejemplo, me ha pasado que a principio de temporada, al último partido de pretemporada, me lesioné de rodilla, estuve un mes parado, no me recuperé bien, paré otro mes y eso ha pasado, me la ha pasado muy mal para el resto de temporada, que al final el equipo está bien, no pierden, portería cero, muchas victorias y tal, y es difícil entrar después de haberte lesionado y no estar al ritmo de los demás compañeros. Luego me gustaría centrarnos ya en la etapa o en el tema de la selección. Tal vez, bueno, estuvimos hablando también el por qué puedes jugar con la selección dominicana, pero me gustaría que nos expliques un poco cómo surge, porque a lo mejor hay mucha gente que puede tener doble nacionalidad o que tiene la posibilidad de tal vez ir con otra selección de otro país y no se lo plantea o no acaba por apostar. ¿Fue decisión tuya, de la familia? ¿Cómo surge toda esa idea de poder ir con República Dominicana? Bueno, al final mi primera convocatoria fue en 2014 y fue a través de que mi familia dominicana, de parte de mi madre, tiene conocidos, o tenía conocidos en aquel entonces en la selección, y mandaron un vídeo, currículum mío, de dónde estaba jugando, de qué jugaba y tal, al entrenador o director deportivo de la selección en aquellos momentos, y decidieron convocarme. Decidieron que era buen jugador, que iban a probar y confiar en mí, y me convocaron para un torneo que creo que fue premundial en 2014 y yo decidí al final que sí. Les dije que sí, era etapa sub-17, por lo que tenía entendido podía jugar con las dos selecciones en categoría menos, o sea, en categoría sub-17 hasta la absoluta, y decidí ir sin pensármelo. Yo sabía que iba a tener una oportunidad muy grande, iba a aumentar en el currículum y iba a ser una experiencia muy agradable ir con una selección. Al final la selección del país de mi madre es como si fuera mi país también. Claro, aquí vemos, o como estuvimos comentando, que es en tu salto a Sans, en tu primer año de amateur, cuando vuelves a ir convocado con la selección. ¿Cómo pasas esos 4 años? Porque también lo que te quería comentar relacionado con el tema de antes, de algún momento duro o bache, no sé hasta qué punto te pudo llegar a afectar estar varios años sin ir convocado, por ejemplo, con la selección, pues en este caso con la sub correspondiente, pero que pasen tantos años y que no se te llame y cómo pasaste ese periodo hasta que llegó el momento de que se te convoca de nuevo. Bueno, pues mira, yo ni me acuerdo realmente de cómo pasé esos años, pero yo me encontré en 2014 como que me convocaron de la selección y lo vi como una gesta brillante. Y los siguientes 4 años, como tú dices, yo ya me olvidé. Yo dije, bueno, no les habré gustado, no habré causado mucha impresión en la selección y ya no sé ni quién lleva, ni quién es entrenador, ni director deportivo, ni nada. O sea, yo me perdí ya. Como que ellos perdieron el contacto conmigo y ya no había manera de contactar con ellos ni nada y al final me olvidé de volver. Y entonces ya llegó en 2018 mi primer año en Sanz, que tuve un compañero en 2014 de la selección que seguía jugando con la sub-20 y entonces él, a través de él, que yo hablé con él por WhatsApp y tal, informó al seleccionador de que yo seguía jugando y en una categoría buena en España. Claro, llegamos a este punto y en Sans, ¿en qué categoría vas con República Dominicana? ¿Sub-20, sub-23? Yo cuando me convocaron de nuevo cuando estaba en Sanz, me convocaron para sub-20, para el premundial sub-20. Claro, aquí tengo, luego pasan unos años, José de la Cruz, y me pregunta cómo viviste el preolímpico desde dentro en la sub-23. Sí, el preolímpico es que tiene una historia larga, pero el preolímpico en sí, que fue el año pasado, en marzo,
fue increíble. Al final el vivirlo, de estar en estadios de Primera División de México, el jugar contra México, Costa Rica y Estados Unidos, es una experiencia que cualquiera quiere tener. Al final juegas contra jugadores que juegan en Primera División de Estados Unidos, de México, de Costa Rica, de, de cualquier país. Y, y por ejemplo, por ejemplo, no perdimos los partidos por goleada, pero al final juegas en estadios de Primera División contra gente, como te he dicho, de mucho nivel y la experiencia es muy agradable pese a los resultados. Así que me quedé con esa espinilla de intentar haber competido más los partidos, pero la experiencia fue brutal. Y al final, en el último partido, ser capitán, pues ya la experiencia ya Increíble. increíble. Claro, llega ese momento en el que has competido y has visto que en sub-23, más allá de que se compitan más o menos los partidos, llegaste a plantear también como la selección como un escaparate a nivel de para llegar al fútbol profesional. No sé si tienes compañeros en la selección República Dominicana de sub-23, pero luego sí que es cierto que debutando con la absoluta, que espero que también nos lo expliques ahora, jugadores que realmente estén en buenas categorías. No sé si estás viendo como una oportunidad de poder llegar al fútbol profesional. Pues desde el primer momento que fui convocado con la selección, supe que era una oportunidad para crecer futbolísticamente. Al final, en el currículum, la gente, los equipos miran eso de que, anda, este jugador es internacional. Y desde el primer momento yo lo supe. Yo dije, vamos a currárnoslo, a cada convocatoria que vaya a centrarme, a hacerlo lo mejor posible, ser líder e intentar volver a la próxima, porque al final esto puede ser el futuro. O sea, no solo para seguir en la selección, sino para que equipos buenos me fichen. Claro, ¿cómo viviste esa clasificatoria al Mundial con la absoluta ya? Ya es que después de la sub-23 me llamó el seleccionador diciéndome que estaba convocado para la selección absoluta y esa convocatoria pues me alegró muchísimo. Fue como una recompensa al trabajo que llevaba haciendo desde hace tiempo atrás. Primero de todo me alegré muchísimo de esa llamada y a partir de ahí cuando fui con la selección absoluta conocí a nuevos compañeros, había más nivel, diferente ambiente, fue otra experiencia diferente. Y jugar unos 15 minutillos que debuté con la absoluta, una clasificatoria del premundial de Qatar que está a la vuelta de la esquina, pues al final es una experiencia inolvidable y ya queda también marcado en tu currículum y ya lo tienes siempre en la cabeza que has vivido ese momento. Tengo la curiosidad porque al final sí que es cierto que en este caso, en el premundial, bueno, en la ronda premundial, ¿contra qué equipos juegas? ¿Contra qué selecciones? Eran varias del Caribe, ahora mismo te puedo decir Antigua y Barbuda, otra no me acuerdo cómo se llamaba porque tienen nombres raros, y el partido más importante y la selección más importante de ese grupo fue contra Panamá. Era el partido clave, que el que ganara ese partido pues se clasificaba. Y al final Panamá se llevó el partido, nos ganó 3-1 en su campo y no pudimos hacer nada. Claro, mi pregunta aquí es, viendo Panamá, por ejemplo, cómo puede llegar al Mundial o cómo puede llegar a las fases de grupos, ¿puedes hacerte la idea de qué nivel o cuánto te queda o hasta cuándo puedes llegar como al fútbol profesional? Es decir, viendo luego Panamá, los partidos que puede hacer contra grandes selecciones, no sé si a veces eso te sirve como para decir, vale, pues si yo competí contra Panamá, pues a lo mejor este partido o estos jugadores no están tan lejos o no están tan cerca, por ejemplo. Sí, al final en la selección hacemos postpartido, los comentarios de postpartido y analizamos todo. Nosotros creemos que para llegar a ese nivel nos queda muy poco y es cuestión de seguir trabajando, jugando partidos de alto nivel y entrenando con el equipo de la selección para subir el nivel de cada uno individual y colectivo. Y yo personalmente creo que me falta, porque al final habían jugadores que, por ejemplo, hay uno de Panamá que juega en segunda división el Girona y a lo mejor la diferencia entre él y yo es el físico. A lo mejor él está preparado a jugar partidos de segunda división y está muy preparado para esos partidos de internacional y yo estoy acostumbrado a jugar partidos de tercera división, que es otro ritmo, otros campos y a lo mejor esa es la diferencia, el físico. Y mentalmente yo creo que
doy mucho y estoy preparado para competir esos partidos. Ya como última pregunta, para ir cerrando la entrevista, la charla, que me gustaría saber si eres, bueno, me has dicho que tu objetivo al final es subir de categoría cada año. ¿Tienes objetivos más a corto plazo? ¿Te marcas objetivos a corto plazo? ¿No te los pones a propósito, por ejemplo? Mira, yo te he dicho que mis objetivos es intentar subir categoría cada año, pero al final es fútbol y eso es muy difícil. Al final lo que tienes que mirar es ir a un equipo donde, por ejemplo, el equipo tenga objetivos de entrar en playoff o es de ascender de categoría y tal. Y yo, por ejemplo, he venido aquí a Usaya con el objetivo esa de jugar un playoff, de tener muchos minutos y que otros equipos mejores de diferentes categorías, incluso de una categoría que aspire a ascender, pues me pueda ver y fichar. Yo al final, a corto plazo, lo que puedo hacer es mejorar yo mismo cada día de los errores, darme cuenta que tengo errores y qué errores son y cómo corregirlos. Y esos son los objetivos a corto plazo que te podría decir. Y objetivos a medio plazo sería, por ejemplo, si yo no estoy jugando ahora, que en 2 semanas sí que esté jugando. Claro. Luego, a nivel de club, me has dicho que el club está luchando para ascender. ¿Ascenso directo o playoff? Estamos luchando para entrar al playoff ahora mismo. Ascenso directo está el Atleti que no lo va a bajar Solo. nadie de ahí. Ya ¿Y ves. cómo ves el ascenso? ¿Cómo ves el playoff? Pues sinceramente creo que tenemos muy buen equipo para competir, entrar en playoff e intentar llegar a última fase de playoff como sea, pero nos falta ese punto de chispa arriba en la delantera que es lo que marca la diferencia. Al final, si tienes dos, tienes que meter tres. Y si no las metes o quedas empate o en cualquier momento el rival te la clava. Y eso es lo único que nos falta, el gol. Bueno, pues esperemos todos que por fin a ver si se puede dar ese playoff, incluso que llegue pues esa pólvora prácticamente a veces también ese puntito de suerte o de fortuna que hay en diferentes encuentros. Si llega especialmente o específicamente para la fase de playoff será espectacular. Al fin y al cabo lo que más va a importar también va a ser mantener sus posiciones ahora y que en un futuro pues se pueda dar esa oportunidad de seguir pasando fases y finalmente en la final de playoff pues en este caso ascenderá a segunda red. Brian, un placer tenerte con nosotros. Te deseamos lo mejor, muchísimo éxito. A ver si esta pretemporada o ya entrando en dinámica más del equipo tras las lesiones y demás, pues puede llegar. Si no, incluso la temporada que viene, a ver si es posible y que esa rodilla, pues obviamente que te dé el apoyo suficiente y que pues puedas llegar a tus objetivos. Un placer, Brian. Muchas gracias, Raúl. El placer es mío y muchas gracias por esta entrevista y espero que todo vaya genial. ¿Vale? Chao. Un abrazo.